Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Un saludo especial para las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Ya comenzamos el ciclo pascual con el tiempo de Cuaresma, que es la preparación para la gran celebración pascual, que, como ustedes saben, es el Tríduo Pascual, que comienza el Jueves Santo en la noche y termina el Domingo de Pascua, los 3 días de la gran fiesta de Pascua en la muerte y resurrección del Señor. Así se llama, pues, la gran fiesta. El tiempo anterior comprende 40 días que se cuentan desde el miércoles de ceniza hasta el Jueves Santo y constituyen, pues, la Cuaresma. La Cuaresma tiene los 5 domingos de Cuaresma, más el domingo anterior al Tríduo Pascual, que se llama Domingo de Pasión, o también Domingo de Ramos. Hoy, en este domingo, pues, es el primer domingo de Cuaresma. Ya pasamos la celebración de la ceniza y nos vamos a internar en la primera semana de la Cuaresma. Las lecturas de este domingo, como la de prácticamente todos los domingos, son 3. La primera tomada del Antiguo Testamento, en este caso del libro del Deuteronomio, la segunda de una carta apostólica, en este caso de la carta a los Romanos, y la tercera del Evangelio. Como estamos en el ciclo C de los domingos, entonces el Evangelio preferido es Lucas. Siempre el domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, amables oyentes, la Iglesia desde hace muchos siglos lee el texto de las tentaciones de Jesús, que están al comienzo de los Evangelios sinópticos. Los ciclos son 3, Mateo, Marcos y Lucas, y los 3 evangelios traen el texto de la tentación. En el ciclo A, pues Mateo, ciclo B, Marcos, ciclo C, Lucas. Este año estamos en Lucas, es el ciclo C. Primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 4 a 10. Dijo Moisés al pueblo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo, que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Este texto, queridos oyentes, ha merecido mucha atención en los eruditos, en los que estudian críticamente la Biblia, concretamente en este caso el libro del Deuteronomio. La parte más antigua del Deuteronomio pudo formarse pues antes del exilio, en la época
en la época monárquica, probablemente desde el reino del norte antes de su terminación, y luego pasó los elementos más antiguos al reino del sur en la época de Ezequías, y finalmente adquirió una contextura muy, muy definida en la época del rey Josías, a fines del siglo VII antes de Cristo. Según dicen o según suponen algunos eruditos, hubo un hallazgo de un libro de la ley en la época de Josías, pues se refiere al documento deuteronómico que proviene de esa época, pero como les digo, recopila elementos anteriores. Este credo es considerado como un elemento clave para la comprensión del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque es un credo, como les acabo de decir, es decir, una confesión de fe del pueblo de Israel, situada acá en el libro del Deuteronomio en una ofrenda litúrgica de las primicias. Probablemente se refiere el texto, es decir, como es el Deuteronomio del tiempo de Josías, ya la centralización del culto estaba cumplida. Esa fue una de las grandes gestas del rey Josías, que finalmente la multiplicidad de santuarios donde era adorado y reconocido el Señor Dios de Israel, pues fue suprimida, y el culto fue radicalmente centralizado en Jerusalén. Probablemente el texto se refiere a la fiesta que llaman aquí de las primicias, quizás sea la llamada fiesta de las semanas, Shevuot, es decir, de las septenas, que equivale pues a nuestra Pentecostés, es 50 días después de la Pascua, cuando el suelo producía los primeros frutos y cuando ya, digamos, estaban para madurar las primeras espigas. Entonces el campesino israelita cortaba las primeras espigas y las llevaba al templo del Señor para ofrecerlas al Señor. Era el ofrecimiento de las primicias. Y con ese motivo, digamos, señalado en el texto, el israelita entonces proclamaba su fe. Es muy significativo, amables oyentes, ver cómo la proclamación de la fe es el recuento de la historia, lo que hizo Dios con el pueblo. Fíjense, esta es una característica del pueblo de Israel, de la fe israelita y luego de la fe cristiana, y es que la fe se proclama contando la historia de Dios con nosotros. Aquí se cuenta la historia. El cristianismo va a hacer algo semejante. El cristianismo también proclamará su fe contando su historia. Tal vez el ejemplo más claro lo consideramos hace como una semana en el texto de la segunda lectura de la carta a los Corintios en el capítulo 15, cuando entonces el evangelio, como lo llama Pablo, es decir, la predicación básica y luego también la fe básica, porque para Pablo lo uno va con lo otro, se resume en estas 4 frases que cuentan el desenlace de la historia de Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefás, después a los 12. Ahí tienen ustedes pues en la proclamación de la fe, digamos que equivale al evangelio predicado, tienen ustedes la historia. Aquí también tienen la historia, pero naturalmente, como se trata del Antiguo Testamento, es la historia de Israel. El texto es muy hermoso. Al principio se cuenta la historia desde el punto de vista del pueblo. Les releo. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Fíjense pues, se está contando la historia del arameo errante, que fue el padre de Israel, es decir, Israel, Jacob. Ese arameo errante es Jacob. La raza de los patriarcas es raza aramea, es decir, de tribus que provenían del norte de Mesopotamia a través del gran desierto o al margen del gran desierto de Siria, por toda la Palestina. Un arameo errante fue mi padre. Luego el credo toma el dato que conocemos por el libro del Génesis, que el Jacob, el arameo errante,
llegó a Egipto. Antes había llegado allá José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo a los mercaderes madianitas. No se cuenta, pero llega pues un israelita, José primero, y luego cuando él adquiere una prestancia en Egipto, entonces manda traer también a su padre junto con sus hermanos, y se establece pues Jacob y sus hijos en Egipto. Eso es lo que cuenta la historia. Mi padre fue un errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, Jacob y sus hijos. Eso lo cuenta la Biblia. Pero creció, se hizo una raza grande, potente y numerosa. ¿Y qué sucedió? Los egipcios nos oprimieron. Aquí está lo que se desarrolla, el tema que se desarrolla al comienzo del libro del Éxodo, cuando se nos dice que los hijos de Jacob, es decir, los israelitas, fueron obligados o fueron esclavizados en las grandes construcciones del faraón Ramsés. Estamos en la época de Ramsés II, a mediados del siglo XIII a.C. Fueron esclavizados. Hasta ahí se va contando la historia, digamos, como si el Señor no existiera. Pero el Señor está en la penumbra de esta historia. Y precisamente lo que sigue en la confesión de la fe lo demuestra. Dice, entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres. El Señor, es decir, es Yahvé, Jehová, Adonai, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí ya, pues, Israel ha hecho, diría yo, la vinculación de la fe en el Señor, en Yahvé, del pueblo de Israel, con la fe de los patriarcas. El Dios de los patriarcas es pues ni más ni menos que Yahvé. Por eso a Yahvé se le llama el Dios de nuestros padres. Clamamos al Dios de nuestros padres. Y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor pues pone sus ojos en los oprimidos, en los miserables, en los esclavos. Y algo va a pasar. La historia que se cuenta, como ya Dios empieza a actuar, o mejor dicho, Dios, el Señor, entra en escena, la historia que se cuenta es una historia de Dios con nosotros. La frase primera de lo que sigue en el texto es el artículo básico de la fe israelita. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Así dice el texto, nos sacó de Egipto. La liberación de Egipto, que Dios los haya sacado de la esclavitud, es por tanto la afirmación central y fundamental de la fe. Nos sacó pues con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror con signos y portentos. Fíjense, el texto tiene en su penumbra las narraciones de las plagas de Egipto y también los grandes prodigios por el desierto, concretamente el paso del mar que conocemos por el libro del Éxodo. Y luego viene un paso más adelante en el credo. Nos introdujo en este lugar. Es el lugar, es de allí la tierra de promisión, donde se supone que está el israelita presentando ante el altar del Señor las primicias de los frutos en la fiesta de las semanas. Nos introdujo en este lugar. Probablemente este lugar, Hamakom Hasé, dice el texto hebreo, es Jerusalén. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahí está la definición, digamos, clásica de la tierra prometida. La tierra que emana leche y miel. Cuando uno va a Palestina, queridos oyentes, y mira esa tierra, uno ve una tierra desértica, yerma, con poca agua, con poca vegetación. Pero para ellos era el don de Dios, la tierra que mana leche y miel. Como toda la historia resumida en el credo termina con la donación de la tierra, entonces ahí se apunta al final, como una adición al credo, una referencia a la acción litúrgica donde el credo se está recitando, es decir, el ofrecimiento de las primicias. Como la tierra es un don del Señor para su pueblo, entonces dice al final el credo, por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Claro, la tierra fue dada por el Señor a ellos, por tanto ellos le dan al Señor las primicias del suelo, es decir, las primicias de la tierra. Y termina el texto ya, digamos, como contando o volviendo a la escena. La escena comienza con que llega el fiel
al lugar, al santuario y presenta las primicias en el altar. Luego recita el credo y al final entonces, fíjense, como llegó con las primicias, entonces al final se dice: lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Lo pondrás, es decir, el fruto del suelo, los frutos del suelo, lo pondrás, es decir, las primicias que llevó, las primeras espigas de la cosecha, por allá en los meses de mayo, quizá junio, cuando ya las espigas empezaron a madurar, los pondrás sobre el altar en presencia del Señor tu Dios y te postrarás. La proskynesis, como se llama en el Nuevo Testamento, es el signo pues de la sumisión y de la entrega. Debió ser algo parecido a lo que nosotros hoy en día vemos a menudo de los musulmanes, cuando ponen digámoslo así, las piernas en el suelo, inclinan el tronco y con la cabeza tocan la tierra. Ese es el signo de sumisión. La proskynesis no es simplemente pues ponerse de rodillas, sino inclinarse profundamente hasta tocar la cabeza como el suelo, el suelo con la cabeza, como hacen repetidamente los musulmanes. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 8 a 13. Fíjense, queridos oyentes, en los capítulos 1 a 8, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos hace una especie de síntesis de su evangelio, del evangelio que él predica, el evangelio de la gracia de Dios de la gracia de Dios primero pues para el judío, después para el griego, porque toda la humanidad, tanto griegos, es decir, paganos, como judíos son pecadores y no pueden acceder a Dios porque simplemente quedarían sometidos a un juicio inexorable. Por eso Dios entonces decreta el indulto general, y el indulto general lo decreta Dios, como explica Pablo en el capítulo 3, porque por el hecho de Jesús, porque Él es propiciación por nuestros pecados, como supone Pablo, tomando yo las palabras de la primera carta de Juan. Él es propiciación por su muerte, entonces, porque Él muriendo nos representa y de alguna forma nos sustituye. Entonces nosotros tenemos de parte de Dios, al quedar como metidos en Él, encrustados en Él, tenemos de parte de Dios una mirada benigna. Nos mira como hijos y por su Espíritu nos hace hijos, como su Hijo único. Esto lo explica Pablo luego en el capítulo 6 con el bautismo. En el capítulo 7, cuando toca el tema de la ley, y en el capítulo 8, cuando desarrolla las páginas más hermosas de su soteriología. Cuando Pablo escribe Romanos, está, digamos, en Corinto, camino de Jerusalén. Probablemente es el invierno entre los años 56, 57, según opinan algunos. Algunos ponen 57, 58. En eso hay vacilación entre los eruditos. En todo caso, Pablo está en Corinto y el plan de él es ir a Jerusalén, y efectivamente irá. Entonces, como para preparar también después de Jerusalén el viaje a Occidente. Él piensa eso, llegará a Jerusalén, entregará la colecta y luego irá hacia Occidente para evangelizar en Roma, y de Roma pasar, no tanto en Roma porque ya a Roma había llegado el evangelio, ya había cristianos, y la costumbre de Pablo no era, sembrar donde otros ya había sembrado, sino ir a buscar donde el evangelio no hubiera llegado. Entonces quería ir a España. Por eso entonces, como sabe que de Jerusalén va a ir a Roma, al menos lo espera, y así ocurre, pero ocurre en una forma como Pablo no se lo espera, y es que irá a Roma preso, lo tomarán preso en Palestina y lo enviarán a Roma. En todo caso llegará a Roma. Él quiere con esta carta a los romanos preparar su llegada a Roma, para que la comunidad cristiana de Roma lo apoye y lo ayude en su ulterior evangelización en Occidente, es decir, en España, como lo piensa hacer. Por eso envía esta carta a los romanos. Es una especie como de carta con la cual el apóstol quiere granjearse la benevolencia y la ayuda de la comunidad cristiana de Roma.
Pero él va para Jerusalén, es decir, al centro del judaísmo, donde está el templo, donde hay gente que lo desprecia, y lo va a encontrar, y va a encontrar esa gente, aún entre los mismos cristianos va a encontrar Pablo adversarios. Ya desde tiempos anteriores se granjeó el resquemor de grupos cristianos muy radicales de Jerusalén, los de Santiago, los llama por allá Pablo en la carta a los Gálatas. La actitud misma de Santiago es difícilmente precisable, pero de todas maneras en Jerusalén Pablo va a encontrar oposición. Por eso, como va hacia Jerusalén, entonces el tema Israel, la elección de Israel, la defección de Israel, la incredulidad de Israel, el futuro de Israel, el perdón de Dios para Israel, eso está bullendo en la mente de Pablo. En los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, él trata exactamente ese tema. En el capítulo 9 el tema es perfectamente perceptible, luego lo continúa en alguna forma en el 10 y en el 11. El pedacito que toca leer es del 10. Uno no descubre este tema, digamos, a primera vista, pero con la explicación que les he dado, ustedes podrán darse cuenta de que detrás, pues, de lo que Pablo dice acá, está su preocupación por Israel. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13. Hermanos, la Escritura dice: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere al mensaje de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justicia, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Dos veces cita Pablo la Escritura, como ustedes escucharon, con la intención de fundar, pues, la idea que les quiere proponer. La idea es esta: la profesión de los labios y la fe del corazón coinciden. La profesión de los labios es la proclamación de la fe, y la fe del corazón es la actitud interior. Dice Pablo, porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. La salvación, por tanto, viene de la proclamación de la fe con los labios y de la adhesión a la fe con el corazón. Es decir, se manifiesta o comienza, digamos, internamente, y también tiene expresión en la profesión de los labios, es decir, en la confesión propia de la fe. En la 1 Corintios, como les expliqué en las semanas pasadas, Pablo muestra hasta qué punto él era bien preciso y severo en el manejo de la profesión de fe. En todo caso, profesar con los labios y creer con el corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó, fíjense, es la condición, digamos, indispensable para la salvación. Fuera de eso, la salvación no se da. Y ante eso, entonces, no hay distinción entre judío y griego. Pablo va a Jerusalén, donde están los judíos, pero ya, digamos, ha predicado el Evangelio entre los griegos ampliamente. Está en Corinto cuando escribe esto y va a Jerusalén. No hay distinción entre judío y griego. Ya el judío no puede alegar ninguna preeminencia, a pesar de que en la historia de la salvación la tuvo. Israel nunca perderá sus privilegios, porque fue el pueblo que Dios eligió, Sin embargo, en la economía de la salvación en Cristo, entonces ya no se puede alegar circuncisión o pertenencia al pueblo elegido, a pesar de que el pueblo elegido sigue siendo elegido, es la idea de Pablo, a pesar de que ahora no creen, de que ahora muchos se han cerrado a la fe, de que muchos han rechazado a Jesús como Mesías. Sin embargo, ellos siguen siendo el pueblo que Dios eligió, y por tanto Pablo conserva la esperanza de que finalmente algún día ellos volverán
o se integrarán al grupo de los cristianos. Ese es pienso yo, la idea conductora de todos los capítulos 9, 10 y 11 de la carta a los romanos. Y así llegamos al texto evangélico. Recuerden que les dije que el primer domingo de Cuaresma la Iglesia desde hace muchos siglos toma como lectura el texto de las tentaciones. Y las tentaciones están narradas en los tres sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Este año pues se toma el texto lucano. El de Marcos es muy cortico. Está en el capítulo 1 de Marcos, después del bautismo. En Marcos son como 2 versiculitos nada más. Simplemente se dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y Satanás lo tentó, pero no se menciona, no hay ninguna alusión al ayuno de Jesús o a que tuvo hambre. Simplemente la intención de Marcos es comparar, digamos, a Jesús, reconocido por Dios como su Hijo muy amado, digamos, frente al gran tentador, a Satanás. Presentarlo como triunfante. Triunfa Jesús frente al gran tentador. Y de esa manera establece el texto de Marcos. Es un texto cristológico, es un texto, digamos, es una meditación cristológica de la fe cristiana sobre, digamos, la importancia de Jesús. En contraste con Adán, esta idea está en el texto de Marcos, aparece Jesús. Jesús es algo así como el nuevo Adán, el hombre nuevo. Adán sucumbió a la tentación. Jesús triunfó. Jesús no sucumbió a la tentación de Satanás, no sucumbió. Y entonces, en contraste con Adán, los ángeles vienen a servirle. Así dice el texto. Los ángeles se acercaron a él y le servían. En el texto del libro del Génesis con Adán, ustedes saben, al final aparece el querubín con la espada de fuego, custodiando la entrada al árbol de la vida, para que el hombre entonces no se allegue al árbol de la vida y viva para siempre. El contraste es manifiesto pues entre el antiguo Adán, el hombre pecador, nuestro Padre, y Jesucristo, el nuevo Adán, que es el principio de la nueva creación de Dios. Amables oyentes, Mateo y Lucas conocen el Evangelio de Marcos, leyeron a Marcos, leyeron el pedacito de Marcos que les acabo de comentar y conservan, digámoslo así, el ordenamiento de Marcos. En Mateo y Lucas también actúa Juan Bautista primero, predica, luego Jesús llega al Jordán, es bautizado por Juan y luego Jesús es tentado, es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado. Ese ordenamiento pues básico de Marcos lo conserva Mateo y Lucas. Pero ojo a esto, en Mateo y Lucas las tentaciones, el relato de las tentaciones es mucho más largo. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas incorporan dentro del episodio que narra Marcos, incorporan elementos de una fuente común que tienen, en que se habla de una triple tentación, la triple tentación en Mateo y Lucas. Eso lo conocen Mateo y Lucas de una fuente que los modernos llaman Q. La Q es la primera letra de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Mateo y Lucas conocieron ese texto de Q y lo incorporaron, conservando el ordenamiento de Marcos, lo incorporaron al breve relato de Marcos. Marcos no conoció el relato de Q, en cambio Mateo y Lucas sí. Un detalle muy interesante es este. Es en Mateo y Lucas, pues, partiendo del texto que conocen los dos evangelistas de la otra fuente, que no es Marcos, de la otra fuente de ellos, de la otra fuente común, hay una sucesión de 3 tentaciones. Fíjense, en Mateo las 3 tentaciones son estas. Jesús está pues en el desierto, el diablo lo lleva al desierto y allí ayuna 40 días y 40 noches.
Es la primera tentación. El tentador, que en Q no se llama Satanás como en Marcos, sino o diabolos, el diablo. El diablo es una expresión helenística, digamos, correspondiente a Satanás. Es en griego. Satanás es originalmente, quizá ustedes oyeron mi explicación del libro de Job estos días en el programa Historia de la Biblia. Originalmente es uno de los Bnei Elohim, de los hijos de Dios, que están junto al trono del Señor. Es el fiscal, Shatán, se dice en el libro de Job en hebreo, es el fiscal, es decir, ese ser, digamos, perteneciente al foro divino, al cual Dios se encarga de vigilar a los seres humanos y de darle razón a Dios de lo que los seres humanos hacen. Eso es lo que hace Satán. Pues bien, con el tiempo, ante el influjo sobre todo de los persas, del pensamiento persa, Satán se convierte en Satanás, que ya es el espíritu del mal por antonomasia. Satanás es el nombre que se usaba en Palestina, sobre todo entre los fariseos. Entre los esenios se usaba un nombre correspondiente, que es Belial en hebreo, Beliar. Suelen, digamos, transliterar los textos cristianos al griego. Satanás o Beliar es el término hebreo, pues, diría yo, del enemigo jurado de Dios, del principio del mal, no como un principio del todo correspondiente a Dios, que es el principio del bien, sino más bien, como lo explica la apocalíptica del judaísmo, el libro de Enoc, como una especie de ángel caído, así lo explica el judaísmo más adelante. En fin, en todo caso, en el texto de Q, que es el que estamos considerando, aparece el diablo. La palabra diabolos en griego, les voy a explicar la etimología. El verbo básico es valín, la raíz val, que significa en griego arrojar, echar, aún colocar, digamos, como con ahínco, como con fuerza. Y dia indica como sucesión de cosas, La raíz val, fíjense, aparece en nuestro idioma en palabras como bala. Bala, ¿qué es bala? Es una cosa que se arroja, un proyectil. Creo que ustedes lo entienden. Entonces el diabolos en griego es alguien que introduce el desorden, que crea confusión, que crea caos. Aún más, y esto lo hace cercano al significado de la lengua hebrea, que es el fiscal, el que difama a los seres humanos, en fin, delante de Dios. En todo caso, el diablo es el que aparece en Q, y aquí aparece, pues, en el texto de Lucas. La primera tentación, pues, esa es que convierta estas piedras en panes. Así dice Mateo en plural, en Lucas está en singular. Luego la segunda tentación, ahí viene una variación. En el texto de Mateo, el diablo conduce a Jesús al alero del templo y lo invita a tirarse. Tírate de aquí. Y le cita la escritura, porque está escrito: mandará a sus ángeles para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece con la piedra. Pero Jesús lo rechaza, así como rechazó la primera tentación utilizando la escritura, también rechaza esta segunda utilizando la escritura, concretamente textos del Deuteronomio. Luego en Mateo la tercera tentación es en el monte alto. Lo monta o lo sube a un monte alto. Es la tercera tentación en Mateo, y le muestra los reinos del mundo y se los ofrece. Te los doy si me adoras. Pero Jesús lo rechaza. Solamente a Dios hay que adorar. Satanás no merece adoración y por tanto Jesús lo rechaza. Fíjense, ahí está la sucesión de tentaciones en Mateo. Panes, convertir piedras en panes, luego el alero del templo, que se tire de allí, que se arroje para que los ángeles lo recojan, y luego finalmente el monte alto. En cambio en Lucas, es el texto que estamos considerando, ahorita lo leemos, el orden es diferente. El primero es que convierta esta piedra en pan, Jesús rechaza. Luego la segunda tentación, ¿ven? Según Lucas, Jesús es llevado, es conducido por el diablo, o mejor dicho, por el espíritu en el desierto. Lo lleva en el desierto, y es cuando aparece
el diablo. Jesús, por tanto, es espiritual. Eso lo supone también Mateo y también Marcos, porque Jesús acaba de recibir su bautismo, donde Dios lo conoce como hijo suyo y le da su espíritu. El espíritu descendió sobre él en forma de paloma, dicen los textos. Por tanto, Jesús está lleno del espíritu en las 3 versiones evangélicas. Por tanto, va al desierto, donde será tentado, donde es tentado, llevado por el espíritu. Pues bien, es aquí donde aparece entonces la figura del tentador, el diablo, en Q. La primera tentación, pues, es la de los panes. El pan, más bien, en Lucas, porque es singular. La segunda tentación en Lucas es no la del monte. Fíjense, en Lucas no aparece monte, sino que lo lleva el diablo, lo toma como en un rapto diabólico, lo toma del desierto donde está, donde lo ha invitado presuntuosamente a convertir esta piedra en pan, lo toma por los aires. Por tanto, no lo sube a ningún monte, sino que lo lleva al aire, y desde el aire le muestra los reinos del mundo. En Mateo aparece el monte, al final. Probablemente la versión de Mateo es secundaria, porque, al menos como me parece a mí y a muchos otros que estudian esto, en Mateo, la escena del monte, Mateo es el que introduce el monte. Y de esa manera la escena del monte, que es la escena final de las tentaciones, se compagina o se corresponde con la escena final del Evangelio de Mateo, donde Jesús se reúne con sus discípulos en el monte de Galilea, donde los había citado. Y así como en la tentación, el poder le es ofrecido a Jesús en el monte por el diablo, con la condición de que lo reconozca y que lo adore, después de su muerte y resurrección, Jesús afirma en el monte que a él Dios le dio toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso Mateo deja para el final la escena del monte, porque es Mateo el que introduce la palabra monte en las tentaciones. En Lucas no está monte, sino simplemente que lo sube por el aire, desde lo alto, le muestra los reinos del mundo. Y finalmente en Lucas, la última tentación es la de Jerusalén. Fíjense que en el Evangelio lucano, el orden pues en el desierto, convertir esta piedra en pan, luego lo monta por los aires en un rapto diabólico, y desde el aire le muestra los reinos del mundo. Y luego tercero, llegan a Jerusalén. En Lucas, por tanto, las tentaciones están, digámoslo así, están predeterminadas para que terminen en Jerusalén. Y en Jerusalén, pues, el diablo lo monta, como dice también Mateo, al alero del templo, es decir, una saliente en la fachada del templo, tal vez en la puerta o en algún otro punto. En todo caso, lo monta ya y lo invita a tirarse. Y Jesús entonces no lo acepta. A cada tentación, tanto en Mateo como en Lucas, Jesús va respondiendo con palabras tomadas del Deuteronomio. De esa manera, amables oyentes, fíjense la intención de Q. La intención de Q no es tanto como la de Marcos, parangonar a Jesús como nuevo Adán, el Adán primero que falló, que sucumbió a la tentación, sino con Israel, que en el desierto también sucumbió a la tentación. Jesús no sucumbe. En alguna forma el texto de Marcos también, en alguna forma también tiene ese motivo, porque Marcos habla de 40 días, que se corresponden con los 40 años de Israel en el desierto. Ustedes ven pues la complejidad de estas primitivas tradiciones cristianas. El texto lucano, por tanto, puede conservar el orden original de las tentaciones en el documento previo a Mateo y Lucas que llamamos Q. En el desierto, Jesús no comió, así dice Lucas, Jesús no comió. En Mateo dice ayuno, probablemente la mención del ayuno es de Mateo. Lucas tal vez trae el texto propio de Q, que simplemente no comió, y porque no comió, entonces el diablo le ofrece comida. ¿Ven? Comida, pan. Convierte esta piedra en pan. Es decir, aprovecha tu condición de hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. Es decir, que aproveche su condición de hijo de Dios que quedó clara en el bautismo para beneficio propio. Aprovéchala para tu propio beneficio. Si eres hijo de Dios, esa frase es típicamente, es de Q. Aparece en Mateo y en Lucas tal cual. Si eres hijo de Dios, utiliza por tanto o sírvete para provecho propio de aquello que eres. Si eres hijo de Dios, aprovéchate de eso
para tu propio beneficio. Di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús contesta, no solo de pan vive el hombre, así dice Lucas. En Mateo es un poco más largo el texto. En todo caso, el sentido es este. Hay que confiar en Dios. No el hecho de que yo sea hijo de Dios no puede a mí moverme a aprovechar eso para beneficio mío. Yo me entrego completamente en manos de Dios. Confío en Dios y Dios sabrá qué hace. En la segunda tentación, como les dije, el diablo lo toma por los aires, es un rapto diabólico por los aires, y desde arriba, desde el aire le muestra los reinos del mundo. Así dice Lucas. En Mateo, como les dije, es el monte a donde lo monta, y le ofrece pues los reinos del mundo, el poder de este mundo. Y allí tiene la tradición de Q, pienso yo, una idea, digamos, cultivada en el cristianismo primitivo, que muestra la raigambre del cristianismo naciente palestinense con los grupos jasídicos del judaísmo apocalíptico. Le ofrece los reinos del mundo, le dice el diablo, porque a mí me ha sido dado ese poder. A mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiera. Oigan esto. Es, diría yo, la índole diabólica del poder de este mundo. Es un texto, digamos, impresionante. El poder de este mundo que el Satanás o que el diablo le ofrece a Jesús tiene índole diabólica. Esto se compagina perfectamente con las ideas apocalípticas del libro de Daniel, cuando los imperios del mundo, el poder de este mundo, simbolizado en las 4 bestias, aparecen claramente como un poder satánico. Y en contraposición con ellas aparece la figura del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, es decir, de parte de Dios. Aquí el diablo le asegura a Jesús que Él es el dueño del poder del mundo y que Él lo da a quien quiere, con tal de que lo adoren. Es decir, si reconoce Él al diablo en lugar de Dios, entonces el poder del mundo será suyo. Es un texto, digamos, impresionante que le permite digámoslo así, al lector cristiano actualmente intuir una convicción de la apocalíptica judía muy arraigada. Es decir, en las estructuras del poder del mundo, el mal está sembrado. El mal está sembrado y es muy difícil, casi imposible de erradicar. Por eso, y eso pienso yo, puede pertenecer a nuestra experiencia concreta histórica, cuando nosotros vemos en el mundo en el cual nos toca vivir, vemos cómo es de difícil expurgar lo bueno de lo malo en las cosas que ocurren. Difícil, muy complicado. Por eso las posiciones políticas que uno toma nunca pueden ser radicalmente absolutas. ¿Por qué? Porque finalmente, aún aquellas que a uno le parecen a uno más adecuadas, por ejemplo, en las ideas actuales de democracia o de tiranía o de, en fin, en esas, aún en lo que a uno le parece democrático, la larvada pretensión humana de reemplazar o de asumir el poder de Dios se da. No solamente pues en los regímenes, podríamos decir, de izquierda radical, se da esa pretensión de reemplazar el poder divino, sino también en los llamados intentos de las democracias occidentales que aparecerían como más cercanas al cristianismo. Yo recuerdo, amables oyentes, unas experiencias que me ha tocado vivir en mi ya larga vida. Por ejemplo, cuando viajé a Cuba hace muchos años a dar un curso al clero, y me tocó recorrer la isla entera. Unos sacerdotes cubanos en un carrito ya viejito, como los carros de allá, me llevaron desde Santiago de Cuba hasta La Habana, avanzando pues penosamente por las carreteras de Cuba. Y cada rato encontraba uno el borde de la carretera un gran aviso con este letrero: los hombres pasan, el partido es inmortal. El partido es inmortal. Los inmortales en la religión son los dioses,
Por tanto, el partido tiene algo de divino. Esa gesta humana o esa formación humana que es el partido, concretamente el Partido Comunista Cubano, es inmortal. Nunca pasará. Por eso no nos extraña. Cuando Cuba hace unos años proclamó su nueva constitución, tuvieron la osadía de decir que esa constitución era inmodificable, absolutamente inmodificable, eterna. Dios, es lo divino. El partido es inmortal. Otro detalle en el mismo sentido que me tocó a mí experimentar hace muchos años acá en Medellín, cuando la Universidad de Antioquia pues, vivía los embelezos con el libro rojo de Mao. Yo recuerdo mucho a esos muchachos. Llevaban todos en el sobaco el libro rojo de Mao y era prácticamente el evangelio que los dirigía. Esa época la universidad era prácticamente la caldera donde se surtía la guerrilla, sobre todo el ELN y el EPL, que tuvieron en alguna forma más raigambre acá en Antioquia. En todo caso, en esos días murió Mao Zedong en China. Y un grupo de estudiantes de la de Antioquia, un paredón inmenso que había, todavía se ve, en Bolívar, entre el Parque de Berrío y la Plaza Notibara, donde está hoy la estación del metro, había un paredón inmenso. Todavía no estaba el metro, de modo que eso, pues uno podía mirar. Bolívar funcionaba como una calle ancha y uno veía el paredón. Escribieron este letrero, pintaron a Mao con los colores de, digamos, el rojo de la bandera china, y pintaron a Mao con este letrero: gloria eterna al camarada Mao. Gloria eterna. Otro vocabulario religioso. Fíjense, esa es la tentación humana. La tentación humana es convertir sus políticas, sus pretensiones en lo divino y hacerlas definitivas, absolutas, inmodificables. Ahí tienen ustedes dos ejemplos, digamos, de un signo político, pero pongamos otro, de otro signo político, el contrario. Recuerden cuando empezó la guerra del Golfo en Irak. Saddam Hussein se tomó a Kuwait, lo invadió, se adueñó de él. Entonces todo Occidente, encabezado por Estados Unidos, Inglaterra, los aliados, unidos a países árabes como Arabia Saudita y otros países árabes, Egipto, quisieron pues ayudar a Kuwait a liberarse de Saddam Hussein, y vino la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. Y fue el plan de los aliados contra la invasión hecha por Saddam Hussein de Kuwait. ¿Sabe qué nombre le escogieron? Justicia infinita. Justicia infinita. Es decir, la justicia que ellos iban a hacer era infinita, es decir, divina. Fíjense, son gloria eterna, justicia infinita, partido inmortal. Ustedes ven, son las pretensiones políticas del ser humano prácticamente llevadas a la apoteosis. Cualquier relación con lo que le dice el diablo a Jesús en la tentación no es coincidencia. A mí me fue dado el poder del mundo, y yo lo doy a quien quiera. Si tú me adoras, lo tendrás. Jesús contesta, pues con la palabra del Deuteronomio: está escrito, está escrito. Los dos textos, el de la primera tentación y el de la segunda, comienzan con esa fórmula bíblica: está escrito. Gegrapte, se dice en griego, gegrapte, está escrito. Y es un texto del Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, le dice el texto. En fin, y luego viene la tercera tentación en Lucas, que es en Jerusalén, como ustedes saben, como ya les expliqué, en el alero del templo. Es el culmen de la tentación, porque es en Jerusalén en primer lugar. Y porque lo que está en juego allí, amables oyentes, es lo decisivo, lo más fundamental en la relación del hombre con Dios. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Fíjense, el diablo toma en sus labios la escritura, cita la palabra de Dios el diablo, es decir, quiere sonsacar al Hijo de Dios y ponerlo contra Dios. Oigan bien, a partir o por medio de la palabra de Dios. Por eso es la tentación suprema, la más radical de todas. Quiere embaucar al Hijo de Dios basado en la palabra de Dios. Está escrito, y cita el Salmo que ustedes conocen tanto, que se reza por la noche. Es la oración nocturna, digamos, más frecuente de la iglesia. Mandar a sus ángeles
que cuiden de ti, que te recojan, para que tu pie no tropiece en la piedra. Así dice el texto del Salmo. El Salmo es citado, es tomado por el diablo en sus labios para Jesús. Y Jesús entonces le contesta a Satanás otra vez con un texto de la Torá. Pero esta vez no se dice está escrito, sino está dicho. Tal vez Lucas varía para no repetir 3 veces la misma fórmula, está escrito, dice la tercera vez está dicho, y otra vez el texto del Deuteronomio. El texto del Deuteronomio pues finalmente asegura que no tentarás al Señor tu Dios. Es un texto de Deuteronomio capítulo 6. En las 3 tentaciones Jesús contesta con textos del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. No es que Jesús se llame aquí Dios, sino que Jesús comprende lo que el diablo le propone. Tírate, porque si eres hijo, no te va a dejar matar. Es decir, pon a prueba el amor que Dios te tiene. Tienes que comprobar con esto si Dios te quiere o no como hijo. Ahí está, es decir, poner a prueba el amor de Dios. Como si el amor de Dios pudiera ser puesto a prueba. Es la máxima tentación. Cuando uno hace cosas para comprobar que Dios sí lo quiere, si uno intenta comprobar que Dios sí lo quiere con cosas como esta, entonces simplemente está apartándose radicalmente del amor de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no hay por qué desafiar, es decir, comprobar el amor de Dios haciendo una locura como la que el diablo le propone a Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que después de esta explicación tan prolija, ustedes ya podrán entender el texto que les voy finalmente a leer. Dice así Lucas 4, 1, 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado. Lucas empata el texto con el del bautismo. Y lo tiene que empatar. ¿Por qué? Porque entre el bautismo y este texto, Lucas acomodó la genealogía. Como acomodó allí la genealogía, entonces tiene que brincar por encima de la genealogía para empatar y de esa manera, digámoslo así, recuperar el ordenamiento de Marcos, que es su fuente. Y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Es, por tanto, reconocer pues al diablo como Dios, convertir el mal en bien. Es lo que en otro punto del Evangelio básicamente Jesús llama la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es un texto del Deuteronomio capítulo 6. Luego viene la tercera tentación. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, intentar comprobar con algo semejante que Dios lo ama aún es precisamente negar el amor de Dios, tentar a Dios. El amor, por tanto, queridos oyentes, podríamos decirlo al final, no se comprueba, el amor se acepta. Si alguien intenta que le comprueben que lo aman, está prácticamente descartando el amor. Hay una canción colombiana muy linda en ese sentido que tal vez ustedes han oído. 4 preguntas. Cuando el amor se siente, no se piensa, y cuando el amor se piensa, no se siente. Es decir, si uno tiene que pensar y reclubrar y toda esa cantidad de cosas para ver que sí ama, entonces finalmente no ama de verdad.
Y Lucas termina el relato de las tentaciones en una forma particular. Es de él, el último versículo es de él. Entonces, terminadas las tentaciones, el diablo lo dejó hasta el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno al cual se refiere Lucas? Es el momento de su muerte, cuando Satanás entró en Judas y cuando Jesús dice, cuando lo van a agarrar en el huerto, esta es la hora del poder de las tinieblas. Ahí vuelve pues Satanás a aparecer. Ahí entonces el diablo reaparece para la última y la más radical tentación de Jesús. El resto del tiempo, después de esto, hasta ese momento, el diablo aparece, según Lucas, en la penumbra, aunque no está tanto en la penumbra, porque actúa aquí y allá. Sin embargo, para Lucas, pues hay como una especie de salto entre esta tercera tentación y luego el momento del poder de las tinieblas, cuando Satanás, o mejor dicho, el diablo, reaparece. Y así, queridos oyentes, terminamos por hoy nuestra palabra del domingo, el primer domingo de Cuaresma. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.